¿Cómo le afecta a un estudiante la distancia? Yo la verdad que siento que acá tengo otra vida. Mi vida es totalmente distinta. En Argentina vivía encerrado, no hablaba con nadie. ¿Se puede estudiar y trabajar en Rusia? Se puede, sí. Es difícil, es muy difícil. ¿Cuántas habitaciones hay acá, David? Cada piso más o menos hay, sí, como entre 120 y 130. Bueno, a ver. ¡Qué lindo! Igual llega un punto en el que de conocer tantas culturas y sobre todo cuando tienes que vivir y convivir con ellas, pues siempre hay choques, ¿no? Siempre hay roces, cosas que para mí son normales, pero para esta otra persona, este asiático, este africano no. O al revés, ¿no? Claro. Y esas cosas chocan, quieras o no chocan. ¿El ruso aprende rápido el español? Sí. ¿Por qué? Porque es muy disciplinado. La depresión es algo normal en este momento histórico. Sí es muy probable y sí es muy común que los chicos que están llegando nuevos, sobre todo a países tan lejanos, a situaciones climáticas tan diferentes, pues se enfrenten a estas circunstancias, a este trastorno. También hay un par de bares latinos para salir que están bastante bien. Vamos a darnos una vueltita por ahí, ¿no? Sí. La escuela está dividida en varios salones y los salones tienen nombres de países de Latinoamérica. Entonces está Colombia, México, Perú, Cuba, Ecuador, Argentina. También el mate ayudó mucho para hacer amigos. Algo que yo jamás me había imaginado que iba a estar y que iba a pisar siquiera fuera de mi ciudad. Y mira, estoy tan lejos, en otro continente. Muchos jóvenes extranjeros sueñan con viajar alguna vez fuera de su país. Muchos latinoamericanos ven en Rusia una oportunidad para hacer sus estudios universitarios, para hacer una maestría, una licenciatura, para capacitarse y, ¿por qué no?, también llamados por la curiosidad de lo exótico, del idioma y muchas otras cosas que atraen de Rusia. Su cultura, todo es distinto en este país si lo comparamos con Latinoamérica. ¿Dónde estás, Manu? En la Universidad Estatal de Moscú. Me parecía lo más lógico comenzar en este lugar, en una de las universidades más prestigiosas en el mundo, la más popular de Rusia, la que sale en todas las fotografías cuando buscas Universidad de Rusia, te aparece la MGU, Universidad Estatal de Moscú. ¿Qué hay detrás de un estudiante latinoamericano que pisa suelo ruso? Los estudiantes que vienen a Rusia pueden trabajar, entender la salud mental de un estudiante que deja su país lejos, más de 10.000 kilómetros, estando solo. ¿Cómo funciona su cabeza? ¿Cómo sufre el desarraigo? Eso y mucho más voy a tratar de contarte en este video. Si sos estudiante, si querés venir a Rusia a estudiar, si estudiaste alguna vez en este país, probablemente este video sea para vos. Y si no, seguramente tendrá muchas cositas interesantes para conocer de Rusia. En Rusia hay más de 300.000 estudiantes extranjeros, pero con respecto a América Latina, solo representa un pequeño porcentaje, pero creciente, con alrededor entre 7 y 10.000 estudiantes latinos en total, siendo Brasil, México, Ecuador, Perú y Colombia los países con mayor representación. Las carreras más solicitadas por los latinos son medicina, ingeniería, relaciones internacionales y ciencias políticas. Rusia es un destino atractivo para estudiar estas áreas debido a su importancia geopolítica. Él es Sebastián, un joven boliviano que, como muchos, cruzó océanos para perseguir un sueño. Lleva 3 años estudiando economía. Lorena, o Lore como le digo yo, una culturóloga que enseña español, me abrió las puertas de su mundo laboral. ¿Y qué hay de la salud mental de los estudiantes? Migday, ex estudiante y psicóloga, me explica como nadie sobre el tema. Y para saber cómo es una residencia estudiantil, visité a David. Por último, caminé por las calles de Moscú con Leandro, que junto a sus amigas hablamos de cómo es divertirse en Rusia. Después de 1 hora surcando túneles en el metro, llegué a la universidad más elegida por los latinoamericanos, la célebre RUDEN. El sol brillaba alto cuando Sebastián me recibió con una sonrisa, como si el día mismo nos diera la bienvenida. ¿Cómo llega un extranjero sudamericano hispanohablante a una universidad como esta, una universidad rusa? El proceso para mí, creo que para muchas de las personas de Latinoamérica en general, es el mismo. O sea, si quieres venir por beca, vas a la embajada de Rusia en tu país, subes los papeles que te piden, subes a la página lo que te piden y escoges tu universidad. Y bueno, eventualmente pues te aceptan, llegas acá y aquí estamos, yo ya 3 años acá en Rusia. ¿Qué es la RUDEN? Bueno, la traducción en español es un poco chistosa, es la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos.
Que bueno, o sea, es famosa porque justamente es para extranjeros, ¿no? En su mismo nombre lo dice, la amistad de los pueblos, y aquí hay gente de todo el mundo. Lore trabaja en una escuela de español ubicada en el corazón de Moscú. Cada día, al salir de la estación Taganskaya, recorre a pie unos 5 minutos hasta llegar a su trabajo. ¿Se puede estudiar y trabajar en Rusia? ¿Se puede? Sí. Es difícil, es muy difícil, pero sí, se puede, es posible. ¿Cómo es tu caso? Bueno, al principio cuando yo llegué acá a Rusia tenía un trabajo en línea para Colombia. Por cambios de divisa y por tiempos yo decidí renunciar y es ahí cuando yo empecé a buscar trabajo dentro de Rusia, pues para ganar en rublos. Yo estudio en la noche, de 6 a 9 de la noche, pero el resto del día pues podía trabajar, digamos. Entonces ahí es cuando encontré esta escuela, hice todo el proceso de entrevista y demás y empecé. ¿Cuántos años llevas acá ya? Yo ya llevo en esta escuela 2 años recién cumplidos, ahorita en octubre cumplí 2 años acá. ¿Y en Rusia? 3. Esta es la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, donde el conocimiento y la historia se entrelazan en cada pasillo. Aquí, entre libros y sueños forjados a la distancia, Migdei estudió su maestría en Psicología de la Información y Ciberespacio. Vino desde Venezuela con la convicción de explorar los misterios de la mente en la era digital. Si hay alguien que puede ayudarme a entender qué siente un migrante al dejarlo todo atrás, sin duda es ella. ¿Cómo le afecta a un estudiante la distancia? De muchas maneras nos afecta desde el aspecto de salir de casa, el perder nuestros amigos, el perder un entorno total, ¿no? De cómo nos complementamos nosotros socialmente. De alguna u otra manera empezamos a sentir que hay cosas de nuestra identidad que comienzan a cambiar y en esas cosas de nuestra identidad que comienzan a cambiar, pues lógicamente nosotros cambiamos. Entonces nos afectamos al no encontrarnos con eso que éramos antes. Cuando hablo con estudiantes le pregunto por qué Rusia, siendo un país a primera vista exótico para nosotros los sudamericanos, sin embargo, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué Rusia? Si te cuento desde mi experiencia personal, claro. Yo nunca me había imaginado cuando estaba en el colegio en Bolivia que me iba a ir a estudiar a otro lado. Porque yo pensaba que o tenías que ser alguien con mucha plata o ser todo un genio para poder irte a otro lado. Pasa que por cosas del destino, la novia con la que estaba en ese momento, que ahorita de hecho seguimos juntos, estamos los dos acá, ella quería irse a otro lado. O sea, ella tenía decidido desde el colegio, yo no me voy a quedar a estudiar en Bolivia. Y le salió la chance a través de conocí a un amigo ahora, que es exalumno de nuestro colegio igual. Él fue de los primeros que se vino acá y daba charlas en el colegio de cómo es tipo estudiar en Rusia, qué hizo él, cuál era el proceso. Y de ahí como que conectaron mi novia con este chico. Mi novia me dijo, mira, yo quiero hacer esto, si te sumas estaría genial. Y obviamente, ¿no? Ahí todos me dijeron, mi familia, mis amigos, como que no lo hagas por la chica, no, hazlo porque quieres. Pero yo te estaría mintiendo si te dijera que no fue algo que tomé en consideración. Obviamente yo quería ir con ella porque no quería que nuestra relación termine ahí por la distancia. Claro. O sea, fue una decisión un poco estúpida, ponele. Pero arriesgué y se puede decir que hasta ahora de momento ha ido bien porque sigo con esta persona y la verdad es que no me arrepiento de nada. Algo que yo jamás me había imaginado que iba a pisar siquiera fuera de mi ciudad. Y mira, estoy tan lejos. Lejos, muy lejos. En otro continente. Amigos, vinimos a la zona sudoeste de Moscú, acá cerca de casa, 30 minutos, porque estamos en la estación de metro Tekstilskiki. Estamos esperando a David, un estudiante de un doctorado, y él nos va a mostrar cómo vive. Lo esperamos a David y vamos a ver cómo es la residencia de un estudiante. David es un verdadero crack. Su mente se sumerge en los laberintos de la inteligencia artificial. Hizo una maestría en Siberia y ahora en Moscú sigue explorando las profundidades del Machine Learning, esa rama de la IA que permite a las máquinas aprender como si tuvieran alma. Listo, sí, ya llegamos. Este es el dormitorio para estudiantes de doctorado de la universidad, la Escuela Superior de Economía de Moscú. Entonces, bienvenidos. Ya estamos acá dentro del dormitorio. Este es el lobby, la entrada. Sí. Entonces, vamos a unos asientitos. Sí, claro, hay unos lugares donde uno puede venir a sentarse, tomar té, tomar café y hablar con los amigos, los vecinos. ¿Hay cocina, eso o no? Sí, hay cocina, hay lavandería y todo. Ahora pues la vamos a ver. Sí, bueno. Vamos, acompáñame. ¿Cuántas habitaciones hay acá, David? Pues cada piso más o menos hay, sí, como entre 120 y 130. Son como 4 pisos.
Es un edificio moderno, nuevo, y esta es la habitación. Se prenden las luces solas cuando venís caminando, tiene Sí. sensor, está bueno. Sí, sí. Espérame que tengo que sacar la basura. No pasa nada, David. Está Dale. toda- Mientras David ordena su cuarto, yo sigo el pulso de Moscú y llego hasta la estación Park Kulturi. Allí me espera Leandro, un argentino que junto a sus amigas rusas me invitan a caminar por la orilla del majestuoso río Moscova. Hola Lean, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Sos estudiante en Moscú? Sí, vine hace un año, estoy acá estudiando en Rusia. Sí. Estamos en Moscú, en el centro, y me encanta. Siempre, obviamente, salimos a pasear por todos lados. Leandro estudia licenciatura en traducción y su universidad late en pleno centro de Moscú. Caminar por estas calles vibrantes, donde cada rincón respira historia y modernidad, es un privilegio que no todos tienen. ¿Cómo hiciste amigos acá como estudiante? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo por suerte vine sabiendo un poco de ruso, que es lo mejor que podés hacer para conocer gente, pero también siempre te podés acercar a la gente que aprende español, que es la gente que va a estar más interesada en hablar con vos, salir a pasear también. Pero también hay muchos latinos. También hay un par de bares latinos para salir que están bastante bien. Vamos a darnos una vueltita por ahí, ¿no? Sí, el famoso Pancho Villa se llama. Cuando llegaba en el metro, yo que hace mucho que no piso una universidad, sentí que estaba en un mundo muy ecléctico, de todos los colores, de todos los aspectos, y eso me llamó mucho la atención. ¿Te impactó eso cuando llegaste acá? ¿Viste gente de hablando de distintos idiomas? ¿Qué experiencia es esa para el que no sabe? Bueno, al principio es como que siempre lindo, o sea, no te voy a decir como que aún ahora sí me sigo impactando de la misma forma, pero la universidad al menos es pintoresca por fuera. Ya luego las primeras sorpresas llegaron cuando llegué al dormitorio, que no es nada parecido a como se ve ahorita la fachada de la universidad. Igual llega un punto en el que de conocer tantas culturas y sobre todo cuando tienes que vivir y convivir con ellas, pues siempre hay choques, ¿no? Siempre hay roces, cosas que para mí son normales, pero para esta otra persona, este asiático, este africano no, o al revés, ¿no? Claro. Y esas cosas chocan, quieras o no chocan. Pero aún así, gracias a esta universidad, lo que más rescato yo es los amigos que llego a conocer, ¿no? Tengo, por ejemplo, mi mejor amigo que estudia conmigo es un chino. Con él hablamos en inglés y la verdad es que estoy muy agradecido de haberlo conocido. No lo hubiera conocido si no hubiera dado en esta universidad. ¿Se puede combinar el trabajo con el estudio? ¿Te costó al principio? ¿Ya te acomodaste? Pues es que yo siempre he trabajado y estudiado, Manu, desde que estoy en Colombia. Creo que en Latinoamérica a muchos de nosotros también nos toca hacer esto desde muy temprana edad. Entonces yo ya trabajaba y estudiaba desde que estaba en la universidad en Colombia, cuando hice mi pregrado. Y entonces cuando llegué acá yo ya estaba como consciente de que eso tenía que pasar y yo ya sé cómo acomodarme, digamos, en mis tiempos cuando se trata del estudio. Igual para mí el estudio es súper prioritario y creo que acá en la escuela han sabido respetar mucho eso. ¿Te ha ayudado el trabajo para tener una mejor relación con el país? Sí, totalmente, porque yo me comunico con mis estudiantes pues en español. Es así como yo he conocido muchas cosas de los rusos, ¿no? Como sus comportamientos, sus formas de pensar, porque cuando tú estás haciendo una clase también vas a, no sé, como a esas cosas del día a día, ¿no? Para que ellos se comuniquen, para que desarrollen el idioma. Entonces creo que de esa forma yo he interactuado más con los rusos que incluso en la misma universidad. ¿Qué es lo que más te consultan tus pacientes que atraviesan, estando lejos de su país latinoamericano, la mayoría? ¿Cuál es el común denominador? Normalmente nos enfrentamos a la ansiedad, ¿sí? La ansiedad y la depresión como factores comunes de la consulta, porque alejarme, separarme de eso que para mí es mi terruño, de alguna u otra manera me enfrenta a situaciones difíciles en cuanto a mi propio yo, ¿sí? Entonces, me empiezo a sentir triste, me empiezo a sentir solo, empiezo a mantenerme no es en una emoción, sino en un estado de ánimo, es decir, que se prolonga con el tiempo, ¿sí? Entonces, son los dos factores, de las dos situaciones más comunes de la sesión. ¿El estudiante sufre depresión? ¿Es más normal de lo que uno cree el estudiante que vive fuera de su país?
La depresión es algo normal en este momento histórico, ¿sí? Para el mundo. Es más normal de lo que nosotros podemos pensar, ¿sí? Hace parte de cualquier otra sintomatología, ¿sí? A nivel médico, a nivel de la salud mental que podemos esperar. Pero sí es muy probable y sí es muy común que los chicos que están llegando nuevos, sobre todo a países tan lejanos, a situaciones climáticas tan diferentes, pues se enfrenten a estas circunstancias, a este trastorno. Bueno, ahora vamos a entrar a la escuela. La escuela queda en un segundo piso, entonces tenemos que pues entrar por la entrada de un café. ¿Cómo están? Hola. Chicas, ¿en qué salón me toca? ¿Tienes la clase grupal hoy en Perú? Listo, Okay. Gracias. ¿Cuántos días trabajas a la semana? ¿Cómo es tu itinerario con la escuela? Yo trabajo por horas, depende de las horas que tenga, pero trabajo ahora trabajo de domingo a domingo, porque pues necesito trabajar bastante ahora. Pero no trabajo todo el día. La escuela está dividida en varios salones y los salones tienen nombres de países de Latinoamérica. Entonces está Colombia, México, Perú, Cuba, Ecuador, Argentina, etc. Este es un salón para nosotros los profesores, como que ahí podemos comer, dejar nuestros abrigos y demás. Y acá hay foticos de varias cosas que han pasado acá, varios eventos que se dan en la escuela. Y las horas remoto como ahora, por ejemplo, que son aulas, clases virtuales. Sí. ¿Venir las haces acá o la puedes hacer en casa? Ambas. O sea, yo puedo hacerlas acá o puedo hacerlas en mi casa. Si tengo un día en el que solo son clases remotas, pues las hago en mi casa. ¿La universidad te dio algún beneficio para trabajar o no? ¿O solo te da la posibilidad del trabajo? Sí, o sea, la visa que yo tengo estudiantil me permite trabajar unas horas. ¿Unas cuantas? Exacto. Yo no sé cuántas horas al mes son, pero son muchas menos de un trabajador regular, ¿no? Entonces, uno puede trabajar con esa visa, por eso. Y por eso yo trabajo por horas, ¿no? En este caso. ¿Qué crees que significaría aburrirse mortalmente, Victoria? En este caso, mortalmente significa a un extremo muy malo, muy fatal, digámoslo así, ¿sí? ¿Cómo varían los alumnos? ¿Jóvenes, grandes? ¿Cómo es? Yo tengo de todo tipo de alumnos. Tengo niños desde 9 años tengo jóvenes, la mayoría son adultos, entre 25, 40 años, y también tengo adultos mayores. Tengo 3 adultos mayores también. ¿El ruso aprende rápido el español? Sí. ¿Por qué? Porque es muy disciplinado. Son muy disciplinados. Ellos siempre, si uno les pregunta, ¿hicieron la tarea? Sí. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, sí, se meten mucho en el cuento, le meten mucho tiempo y aprenden bastante rápido. ¿Cuánto paga un estudiante de doctorado en Rusia? Ok, el dormitorio al menos este dormitorio acá donde yo vivo es muy económico, cuesta alrededor de, no sé, 2.700 rublos, es muy poco. En general los dormitorios acá en Rusia para estudiantes son pues muy baratos porque es pues, una ayuda que el gobierno de Rusia y que las universidades tienen para los estudiantes. Los estudiantes acá en Rusia comparten habitación, en este caso son 2 personas, pero pues hay dormitorios dependiendo de la universidad, hay dormitorios en donde viven mucha más gente, ¿sí? Tipo 4 o 5 personas. La zona donde uno pues deja sus zapatos, chaquetas, chamarras, lo que sea, así, objetos personales de vestir. Tenemos un refrigerador, un guardarropas. Este está vacío porque pues no tengo compañero, entonces ahí está. Por acá la zona donde uno pues estudia, una mesa, 2 mesitas, unas lámparas. Y esta zona es la zona donde uno pone sus objetos. ¿Qué te gusta de esta residencia? Me gusta la localización porque está está en la parte suroeste de Moscú, pero está dentro de lo que se considera ciudad. Si te hago una pregunta, ¿estás a cuánto de la Plaza Roja? A 30 minutos. ¿En metro? En metro. Muy cerca. Muy cerca. Yo vivo más lejos que vos, imagínate. Sí. Yo estoy a 45 minutos del centro. Imagínate. ¿Sentís que estás conforme con esto? Sí, claro. Es un lugar donde uno puede estudiar y vivir tranquilamente y cómodamente, que es lo importante, ¿no? Porque pues muchas veces teniendo dificultades para obtener un lugar donde estar tranquilamente, pues no te permite estudiar. Entonces, ¿dónde comes? En la cocina, bueno, es que no lo alcanzamos a ver, pero... Vamos a mostrar imágenes. Sí, en la cocina
Bueno, tenemos la cocina y al lado hay una sala muy grande que es como ¿Un comedor? Un comedor. Un comedor comunitario. Exacto, un comedor, entonces ahí podemos comer. ¿Y dónde te divertís acá en Moscú? ¿Venís al parque este? Sí, obvio. Yo paseo todo el tiempo. Me encanta pasear, es hermoso. ¿Qué te gusta del parque Urki, por ejemplo, del parque Urki del río Moscú ahora? Primero que queda muy cerca de donde estudiamos nosotros. Mirá vos. Y segundo que dicen que es el mejor parque que hay en Moscú. ¿En Rusia? Sí. Es el más antiguo y aparte uno de los parques más lindos del mundo. Sí. Así que está bueno. Es terrible. ¿Te subiste a algún barquito o algo o no? No. En San Petersburgo me subí. Acá no. Pero lo caminaste. Sí, obviamente. Lo caminaste mucho. ¿Cuánto se puede ganar enseñando español, entendiendo, si querés, parámetros estimativos para... Sí. ¿Te alcanza para vivir? A mí me alcanza, por supuesto, a mí me alcanza. Digamos que con la plata que yo me gano acá, obviamente yo he viajado bastante, no solo dentro de Rusia, también fuera de Rusia. Sí. Pude ahorrar plata para volver a Colombia este verano. Claro que también hay que tener en cuenta que yo vivo en residencia. Claro. Y pues vivir en residencia significa pagar muy poco de alquiler. De alquiler, claro. Eso no significa que yo no podría vivir en un alquiler con este sueldo. Yo creo que sí, sí se puede. O sí me alcanzaría. De pronto no algo en el centro de Moscú, que tú sabes que es pues carísimo, creo que no muchas personas lo podemos pagar, pero pues sí algo normal, como un espacio cómodo para acá, pues sí, para mí, sí podría pagarlo. Yo pienso que la hora de clase de español es más cara que de inglés, por ejemplo, porque tú sabes que el inglés lo buscan más y hay más profesores de inglés, y de clase de español puede llegar hasta, no sé, hasta 1.200 rublos la hora, la hora académica. ¿Cómo se maneja la presión del éxito? De venirse porque tenés una beca, de venirse porque te pagaron tus padres, de venirse porque sos el mayor de tus hermanos y venís a una universidad lejos de casa, si bien es algo que es inspirador, pero también hay una presión del éxito, no podés fallar. Normalmente nosotros lo que invitamos es a que seamos realistas en el planteamiento, ¿sí? Porque de repente papá y mamá nos mandan a estudiar o de repente tenemos un compromiso con alguna institución, con el país en general, ¿no? De que somos nosotros quienes vamos a ir, como esa generación de relevo, como esa generación que te demuestra que eres capaz de todo, y realmente no todo el tiempo es así. Entonces, comunicarlo, sacar de las expectativas, ¿sí? Plantear lo que yo realmente puedo hacer y cómo yo lo puedo hacer, y hacerte saber, por favor, que en algún momento quizás no todo va a salir tan bien como tú esperas. O sea, tú recomiendas que el estudiante hable con sus padres la verdad todo el tiempo. Sí, comunicarlo, porque no es lo mismo que yo te diga, mira, la estoy pasando re mal, a que te diga todo el tiempo, mira, no sé, aquí siempre hace sol, tenemos miles de pajaritos alrededor. No, la situación real y palpable, ¿sí? Que papá y mamá y esas personas que se convierten en un círculo de apoyo, en un empuje emocional, sepan también la realidad. Y además de eso, no plantear expectativas que no puedo cumplir. Ese ¿sí? es un tema interesante. Me encantaría ser exitoso, me encantaría darte lo que tú crees que yo me merezco, pero lamentablemente estoy construyendo, o afortunadamente estoy construyendo lo que yo deseo para mí. Y de Latinoamérica, ¿de dónde hay más chicos acá en tu universidad? De Ecuador, diría. De Ecuador hay muchísimos. Bueno, acá en Rudén, pues igual entre latinos es famoso porque es el lugar donde se hacen las fiestas, ¿no? Tipo gente de otras universidades, latinos de otras universidades vienen acá cuando hay fiestas. ¿Pero hay fiesta en la universidad? No, no en la universidad. Ahí, ves acá que tenemos restaurantes. Ahí hay fiesta. Hay bares por ahí igual, justo que están como al lado de la residencia. Claro. Es la misma zona universitaria y ese tipo de clubes y la gente va, hacen las fiestas. ¿Y van latinos o se mezcla un poco? La mayoría son latinos, pero siempre ves algún árabe, algún ruso ahí que le interesa, ¿no?, la cultura. Entonces siempre ves a alguien de otro lado, o que no habla español por lo menos. También el mate ayudó mucho para hacer amigos. Ah, mirá vos, sí, está bueno. Sí. Está bueno, el mate fue una unión ahí. Sí, literalmente. Siempre nos sentamos ahí en el primer piso de la residencia y tomamos unos mates, estudiamos juntos. Vamos a ver qué tal están los colchones que David tiene acá para dormir. Bien, ¿eh? Tiene... ¡Oh!
¿A quién le pagas el salario, digamos, el alquiler? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el pago? Todo se hace a través de la plataforma digital de la universidad. Tiene una página web donde uno simplemente ingresa sus datos y hace el pago con la tarjeta. ¿En ruso pagas? Sí. ¿Qué es esto, David? Una zona de estudio. Entonces tenemos acá una pizarra para venir a escribir sus fórmulas. Una serie de libros que uno viene aquí. Entonces, si tiene algún libro para intercambiar, viene y lo pone acá y agarra otro y así. ¿Y tenés reglas? ¿Tenés que entrar tal hora? ¿Cómo es eso? No, en este dormitorio no tenemos regla de ingreso, no. Pero sé que hay algunas universidades que sí le ponen regla a los estudiantes, tipo a las 11 hasta las 11 de la noche pueden ingresar o bueno, no sé. ¿Tú no? No, acá no. Cuando el cielo comenzaba a teñirse de púrpura, Diana, una amiga de Lean, se sumó a la noche. Dimos un par de vueltas y llegamos a un bar mexicano. Nos conocimos en un club de conversación de español. Esa es otra también buena. Para conocer gente, siempre el mejor target es la gente que estudia español o a la que le interesa el mundo latino, el mundo español. Y bueno, entonces yo fui a un club de conversación de español y ahí la conocí a ella. Sí, yo fui con mi amiga rusa y nosotras fuimos muy tarde, en realidad, y ahí también fue muy random, la verdad. Sí. Yo me puse re contento cuando las vi porque los rusos son bastante serios. Encima allá eran todos rusos de 30 años más o menos. Entonces cuando las vi a ellas, súper jóvenes, súper alegres, me puse re contento. Sí. Bueno, gracias chicos. Muchas gracias a vos. Salud. Por último, un mensaje para los estudiantes latinoamericanos que vienen a Rusia sobre cómo afrontar su vida emocional acá en este país. Lo primero es centrarnos en una decisión, ¿sí? Explorar todas las oportunidades que hay, revisarlas minuciosamente, plantearlas quizás con mucho detalle a todas estas personas que nos están apoyando, permitirme revisar a qué entornos puedo pertenecer si llego a este país, ¿sí? Y aparte de eso, y por supuesto ir a terapia, porque de alguna manera pues es un lugar donde nos permitimos contenernos y entender algunas otras cosas que desde la objetividad nosotros mismos o desde la subjetividad nosotros mismos no podemos entender. Muchas gracias, querida Migday, A y ti. nos vemos en otro momento. Gracias. Finalmente, ¿qué consejo le darías a un hispano que va a venir a estudiar pero que tiene ese miedo, que no sabe si le va a alcanzar? ¿Puede conseguir trabajo? ¿Crees que tiene oportunidades acá? Yo creo que eso también depende como de la disciplina en la que se maneje la persona, ¿no? Claro. Primero, yo sé que para las personas que estudian en pregrado, o sea, que apenas están empezando la universidad acá, sí es un poco difícil encontrar trabajo porque ellos no tienen una experiencia en algo establecido. Claro. Apenas están empezando a aprender el idioma. Podrían encontrar un trabajo, por ejemplo, en cafés, en restaurantes, en cosas así, pero creo que en ese caso sí se necesitaría mucho el idioma. En mi caso, puedo decir personalmente fue fácil, pero porque yo tenía la experiencia de enseñar inglés. ¿Hablas inglés? Hablo inglés también, entonces pues hablo español. Yo ya quería cambiar de inglés a español y pues se me dio esta oportunidad. Sé que hay varios medios de comunicación acá en Rusia que también le permiten a latinos que no están relacionados con los medios o que no tienen experiencia con medios ser parte de ellos. Creo que tú puedes encontrar un trabajo incluso en lo que no eres, digamos, muy como muy experiente en ese campo. Porque igual Rusia te abre las oportunidades. O sea, yo creo que más que Rusia, Moscú. Moscú, ¿no? Moscú tiene muchas oportunidades para la gente en general, Claro. ¿no? Pero tú también tienes que buscarlas, es decir, también hacer como contactos, mirar aquí, mirar allí, moverte. La también suerte es está, importante. pero hay que estar listo para cuando llegue el momento. Ajá, ¿O y no? buscarla. Y buscarla, siempre. ir golpeando puertitas. Sí, sí. Me pregunto si tus profesores ya probaron la sopa de maní. La verdad es que no he tenido la cercanía todavía con ningún profesor para hacer eso. Yo mismo no sé cocinar sopa de maní. No sabes cocinar sopa de maní, me muero. Te digo, antes de venir acá, lo único que sabía hacer era un huevo. ¿Un huevo hervido? No, un huevo frito. Un ya, huevo frito.
Pero tus amigos conocen que existe algo que se llama sopa de maní, que es de lo más rico que existe en el planeta, Sí, ¿o no? sí, bueno, tú mismo la has probado, la verdad. Antes no me gustaba la sopa de maní cuando era chiquito, me acuerdo. Mi abuelita cocinaba y yo le decía, no, ¿por qué de nuevo? Y ahora es algo de las cosas que más extraño. Bueno, Lore, gracias. Gracias a ti, Manu, por venir, por estar aquí en mi contexto. Ya llegaron los estudiantes. Yo creo que esto ha sido una oportunidad demasiado grande para mí y para muchas personas que vienen de otros países a estudiar acá en Rusia. Yo siempre digo, en Colombia al menos las universidades que nosotros tenemos, muy pocas tienen este tipo de posibilidades de que si tú eres de una ciudad diferente a donde tienes que ir a estudiar, no te dan la oportunidad de vivir en un dormitorio porque no hay. La universidad no tiene este sistema. Otra cosa importante que deben considerar muchas personas que quieren venir a estudiar a Rusia es la universidad y la ciudad, porque no todas las universidades, no todas las universidades, incluso de Moscú, tienen las mismas comodidades en cuanto a dormitorios y comodidades en cuanto a servicios académicos para estudiantes extranjeros. Sé que hay muchas universidades que tienen dormitorios en edificios muy antiguos, claro, y que son las instalaciones bastante difíciles no tan cómodas como las que vemos acá. Y en otras ciudades de Rusia, pues ya se podrán imaginar cómo es, ¿no? David, gracias. Dale, con mucho gusto. Choque esos 5, muy amable de tu parte. ¿Por qué está bueno estudiar afuera de tu país? ¿Qué te ha dado a ti? Bien, yo la verdad que siento que acá tengo otra vida es totalmente distinta. La oportunidad de conocer a más gente. Yo en Argentina vivía encerrado, no hablaba con nadie, no tenía de qué hablar tampoco, porque no, en su momento yo había dejado la universidad y había empezado a trabajar, y acá empecé otra vida, donde tengo intereses comunes, donde puedo practicar todos los días un idioma que me gusta. La verdad que estoy muy feliz, muy feliz. Yo, como te digo, antes nunca me imaginaba el hecho de salir siquiera de mi ciudad, y ahora ya estoy acá 3 años. Y la verdad es que siento que si yo he podido, pues con esfuerzo, dedicación, cualquiera puede. Incluso el solo hecho de venir acá, para los bolivianos no es tan difícil. Que tú quieras mantenerte acá siendo un buen estudiante, todo eso obviamente requiere tiempo. Como todo. Sí. Como todo en la vida. Gracias por tu tiempo. A ti, Manu, gracias por la ¿La invitación. pasaste bien? Sí, me gustó hablar, me gustó charlar contigo. Vengas a mano, éxitos, Gracias, Manu. que la pases muy bien. Aquí y en cualquier lugar del mundo. Igualmente. Después de escuchar estas historias, comprendí que estudiar en Rusia es un desafío que va más allá de lo académico. Es enfrentarse a un sistema educativo exigente, a un idioma complejo y a un clima muchas veces hostil. Pero también es descubrir oportunidades, conocer personas de todo el mundo y formar parte de una comunidad global de estudiantes. Adaptarse no es fácil, pero quienes lo logran terminan encontrando en Rusia un segundo hogar, un lugar que modela su carácter y les deja una huella imborrable. Bueno, amigos, ha llegado el momento de decir basta, hasta aquí llegamos. En el mismo lugar en donde comenzamos en la NGU, acá cerramos este video en la universidad más importante que tiene Rusia. Espero que hayan conocido un poco más de la vida estudiantil de los latinoamericanos en Rusia. Como digo siempre, amigos, se vienen muchos y buenos videos, así que sigan al canal. Nada más que decir, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima desde aquí, como siempre, desde suelo ruso. Chao.